Buenos días, chicos. Me confirman si me escuchan, por favor. Buenos días, profe. Sí. Ok, gracias, chicos. Ok, si me dan un segundito para eh, compartir, empezamos. Ok, chicos. La... A ver, un segundito, gracias. Listo, ahí está. Bien, entonces la clase pasada estuvimos comentando sobre la teoría de grafos y particularmente algunos conceptos. Recordarán el concepto de camino, de sendero, de trayectoria, de camino cerrado, de circuito simple, etcétera, ¿no? Vimos también algunos teoremas relacionados con dos tipos particulares de grafos, ¿sí? O de circuitos, que son los circuitos de Euler y los circuitos hamiltonianos, ¿no? Eh, entonces, si quieren, revisemos muy brevemente. Bueno, se han perdido las anotaciones que hice la clase pasada, pero bueno, tengo las de otros semestres, así que les puedo compartir también. En todo caso, revisemos el concepto del circuito de Euler y del circuito hamiltoniano, porque el ejercicio que viene está relacionado con ese concepto. ¿Sí? Entonces, el circuito de Euler, habíamos dicho, recuerden que un circuito es un camino cerrado, ¿cierto? Que inicia y termina en el mismo punto, en el que no existen vértices repetidos, ¿de acuerdo? Mientras que un circuito simple, ¿no? Habíamos dicho que es un camino cerrado en el que no existen ni vértices ni aristas repetidas, ¿no? Eso recordando los conceptos básicos. Entonces, un circuito de Euler eh, es parte de un grafo G, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice un circuito de Euler para G. Es un circuito, recordemos la definición de circuito, que contiene cada vértice y cada arista del grafo G, ¿no? Entonces, un circuito de Euler pasa, digamos, utilicemos esa palabra, pasa por cada uno de los vértices, por cada uno de los nodos, ¿sí? Y por cada una de las aristas del grafo G, ¿ya? Es un circuito que recorre todo el grafo G. Es decir, un circuito de Euler para G es una sucesión de vértices adyacentes y aristas en G que tiene al menos una arista, ¿sí?
Esa era parte de la definición de circuito, que comienza y termina en el mismo vértice, ¿sí? Definición de camino cerrado, que utiliza cada vértice del grafo G por lo menos una vez, ¿sí? Y cada arista de G exactamente una vez. Ah, ya, entonces lo dije al revés, ¿no? En el circuito de Euler puede pasar varias veces por el mismo vértice, ¿sí? Eso ya lo habíamos comentado, pero solo una vez por cada una de las aristas del grafo G. ¿De acuerdo? Este y el concepto de circuito hamiltoniano cobran importancia o relevancia, ¿no es cierto?, con el ejemplo que vamos a plantear más adelante, ¿no? Imagine que tenemos un vendedor que quiere pasar por todas las ciudades de una región, pero de una forma óptima, ¿sí? Es decir, que no tenga que que gaste la menor cantidad de recursos de tiempo, de dinero, de combustible. ¿Sí? Entonces, para hacerlo, pues obviamente, si es que en alguna de las rutas tiene que volver a pasar por una misma ciudad, o perdón, por el mismo camino, a lo mejor ya no es tan óptimo eso, ¿no? Entonces, vayan asociando, ojalá la intuición sobre estos conceptos se vaya desarrollando, ¿sí? Porque tiene aplicaciones prácticas súper importantes y súper interesantes, ¿ok? Entonces, un circuito de Euler, ¿no? Dentro de un grafo G, recorre todos los vértices del grafo G por lo menos una vez, ¿sí? Y cada una de las aristas del grafo G exactamente una vez, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que quieren pavimentar una ciudad, ¿no? Entonces, para pavimentar esa ciudad, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pasar por todas las calles, por todas las aristas de la ciudad, ¿no es cierto? Una sola vez, ¿sí o no? Si pasan dos veces ya sería ineficiente, ¿no? Eh, y por todos los vértices de la ciudad al menos una sola vez. ¿Ok? Entonces el concepto de circuito de Euler, ¿no? Y claro, con la condición de que inicie y termine en el mismo punto, ¿no? Porque es el punto de partida, desde donde guardan la máquina, ¿sí? Para hacer el trabajo, y tienen que llegar al mismo punto donde la van a guardar. ¿Ok? Eh, es el concepto de circuito de Euler. El concepto de circuito hamiltoniano es, en cambio, el siguiente, ¿no? Dado un grafo G, un circuito hamiltoniano para G es un circuito simple. Ya este tiene más restricciones que el circuito. El circuito simple, bueno, inicia y termina en el mismo vértice y además puede pasar por un vértice y por una arista una sola vez, ¿sí? Ya, entonces el circuito hamiltoniano es un circuito simple que incluye todos los vértices de G, ¿sí? Debe pasar por todos los vértices, por todos los nodos del grafo G, ¿sí? Es decir, un circuito hamiltoniano para G es una sesión de vértices adyacentes y aristas distintas en las que aparece exactamente una vez cada vértice de G, ¿sí? Excepto el primero y el último, que son los mismos, ¿no? Entonces, la restricción del circuito hamiltoniano es básicamente en cuanto a los vértices, ¿no? Me sirve para recorrer todos los vértices, ¿sí? De un grafo G. Imagínense, como decía, un vendedor que quiere pasar por todas las ciudades de una región, visitándolas una sola vez, porque si visita más de una vez, pues ya es ineficiente, ¿no es cierto? Ya pasó por ahí, ¿no? Ya vendió, ya hizo los contactos, ¿para qué tiene que pasar otra vez por ahí? ¿De acuerdo? Entonces, un circuito hamiltoniano es aquel que nos permitiría describir la ruta que debería seguir el vendedor para optimizar los recursos que se requieren para que ese vendedor viaje. ¿Ok? Entonces, bueno, es decir, un circuito hamiltoniano para G es una sesión de vértices adyacentes y aristas distintas en las que aparece exactamente una vez cada vértice de G, excepto el primero y el último, que son los mismos. ¿Ya? Y bueno, destacamos algunas propiedades del eh, circuito hamiltoniano, ¿no es cierto? Dijimos que un circuito hamiltoniano dentro de un grafo G es tal si tiene las siguientes propiedades, ¿no? Obviamente un circuito hamiltoniano dentro de un grafo G debe ser parte de ese grafo, debe ser un subgrafo, ¿no? El grafo es todo esto, ¿no? Todo lo que ven aquí. Un subgrafo no es otra cosa que un grafo que es parte de ese grafo, ¿no? Por ejemplo, el que está pintado de negro, ¿no?
Entonces, ese grafo o ese subgrafo que está pintado de negro, es un grafo, es un circuito hamiltoniano y cumple estas propiedades, ¿no? Contiene todos los vértices de G y pasa por todas las ciudades, entre comillas, pasa por todos los nodos, ¿sí? Una sola vez, ¿no es cierto? Además, ese subgrafo es conexo, es decir, que todos los puntos están conectados entre sí, ¿sí? No hay ninguno que esté aislado, ¿no? Entonces es un grafo conexo porque todos sus vértices son conexos, ¿sí? ¿Qué más? Tiene el mismo número de aristas que de vértices, ¿no? Es otra propiedad del grafo del circuito hamiltoniano, ¿sí? Que todos los vértices, perdón, todo el grafo tiene el mismo número de aristas que de vértices, ¿no? Porque está cerrado, ¿no? Y finalmente, cada vértice del grafo hamiltoniano, del circuito hamiltoniano, tiene grado 2, ¿no? Porque al entrar a un vértice, siempre se sale, desde una arista, siempre se sale por otra arista, ¿no? Entonces ahí tenemos el grado 2. Y por lo tanto, el grado del grafo del circuito hamiltoniano será también, bueno, no 2, será par. Ojo con eso, ¿no? Si es que el grado de cada vértice del grafo del circuito hamiltoniano es 2, entonces el grado total del circuito hamiltoniano, ¿sí? Es par. ¿Ok? Listo, también hicimos una pequeña demostración de que este grafo no contenía un circuito hamiltoniano, ¿sí? Eh, pero bueno, no, lo que quería es revisar brevemente los conceptos que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Veamos si funciona mi lápiz. Venga, a ver. Pongámosle color. Listo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? ¿No? Nos dice, imagine que el dibujo que se muestra a continuación es un mapa, ¿sí? Que muestra 4 ciudades y las distancias en kilómetros de entre estas, ¿no? 4 ciudades, por ejemplo, entre A y C hay 50 kilómetros, ¿ok? Lo propio está ilustrado para las distancias entre las otras ciudades, ¿no? Supongamos que un vendedor debe viajar a cada ciudad exactamente una vez, ¿ya? Comenzando y terminando en la ciudad A, porque es la ciudad seguramente de la oficina matriz o es la ciudad donde vive el vendedor, ¿no? Entonces quiere hacer este recorrido y llegar de regreso al mismo punto, ¿no? Ya comentamos por qué un vendedor quisiera visitar todas las ciudades exactamente una vez, ¿sí? Pues básicamente porque quiere cubrir, porque ese es su área de trabajo, ¿no es cierto? Y quiere visitar, y para que le paguen, pues tiene que visitar todas esas ciudades, ¿no? No puede repetir ciudad porque eso sería ineficiente y la ineficiencia pues tiene un costo, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí? ¿Qué ruta de ciudad a ciudad minimizará la distancia total que debe recorrer? ¿Ya? Entonces, un criterio de eficiencia es el de visitar cada una de las ciudades una sola vez. Otro criterio de eficiencia es que, claro, hay varias rutas que se pueden tomar, hay varios caminos, varios circuitos que se pueden tomar visitando las ciudades una por una sola vez, pero necesitamos escoger aquel que minimice la distancia total recorrida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues, me demoro menos tiempo, seguramente, porque gasto menos en combustible, ¿sí? Y evidentemente eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo resolver este problema? ¿No? Pues de forma manual, la forma de hacerlo es la siguiente, ¿no? Identificamos cada uno eh, de los circuitos, que dicho sea de paso, tienen que ser circuitos hamiltonianos, ¿sí? ¿Por qué? Sí, la solución es un circuito hamiltoniano, ¿sí? Debería ser
Evidente esto, porque ya habíamos dicho, ¿no?, que un circuito hamiltoniano es aquel que inicia y termina en el mismo punto, ¿sí? Es un requisito que nos plantea aquí, que pasa por cada uno de los vértices una sola vez, ¿sí? Básicamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el circuito hamiltoniano cuya distancia total en kilómetros sea la menor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo, ¿no? Un circuito hamiltoniano que pase por todos los puntos, ¿sí? Desde A, por ejemplo, hasta B, luego a C podría ser, ¿no? Luego a D, y luego de regreso a A. ¿Ok? Entonces, miren, el grafo es conexo, el grado de cada vértice de ese subgrafo es par. ¿Qué más? Perdón, es 2, no par, es 2. ¿Sí? El circuito visita cada uno de los vértices una sola vez, ¿no? Entonces, este es el primer grafo hamiltoniano que hemos identificado, circuito hamiltoniano, perdón, A, B, C, D, A. Ok, obviamente si voy A, B, C, D y luego regreso a B, ya pasaría 2 veces por el mismo vértice, ya no sería un grafo hamiltoniano, ¿sí? E incumpliríamos lo que está planteado en este ejercicio, ¿no? Entonces, ABCDA representa una distancia total de 125 kilómetros, que se obtiene pues, simplemente sumando las distancias de cada una de estos tramos, de estas aristas, ¿no? 30 más 30 más 25 más 40, ¿no? Nos da 125. Y hacemos lo mismo para al ir encontrando el resto de grafos hamiltonianos que pueden existir, ¿no? Por ejemplo, este nos dice ABDCA. A, B, D, C, A, ¿no? Nos quedaría algo así. A, B, D, C, A, ¿sí? A, B, D, C y A, ¿ok? Este grafo igual, ¿no? El grado 2, ¿sí? Grado 2, cada uno de los vértices. El grafo es conexo, ¿sí? Pasa por cada uno de los vértices una sola vez, ¿no? Y sumando los tramos, la distancia total que recorrería es 140 kilómetros, ¿sí? Y lo mismo con el resto, ¿no? El otro es ACBDA. ACBDA, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Es esencialmente lo mismo. Entonces, miren que en este grafo tan pequeñito, nosotros podemos encontrar algunos circuitos hamiltonianos, ¿sí? Que cumplen ese requerimiento específico, ¿no? Que es el de pasar por cada vértice una sola vez, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Entonces, luego de haber encontrado, todos estos son circuitos hamiltonianos, ¿no? Em, las distancias que deben recorrerse en cada uno de ellos son, como ven, distintas, ¿sí? Simplemente para darle solución al problema que nos está planteando aquí, que es qué ruta de ciudad a ciudad minimizará la distancia total que se debe recorrer, pues simplemente deberíamos escoger el circuito hamiltoniano que represente menor distancia, que vendría a ser este o este, ¿no? Que son básicamente las mismas rutas, solo que la una, digamos que se recorre en sentido contrario a la otra, ¿ya? Y esta sería la solución, ¿sí? Esta sería la ruta, que seguramente le conviene más al vendedor porque tiene que recorrer menos kilómetros, gasta menos de combustible, por lo tanto menos dinero. Además, pues tiene por ahí una hora o unos minutos que se ahorra, ¿no? En el recorrido. ¿De acuerdo? Ahora, esta solución o este planteamiento es un planteamiento, es una resolución manual, digámoslo así, ¿sí? Porque ustedes seguramente, no sé, espero que estén asociando este algoritmo que de alguna manera implementamos aquí, ¿sí? Con los algoritmos que implementa las soluciones como Google Maps o Waze, ¿no es cierto? Que les permiten a ustedes llegar a un destino. Bueno, en este caso es un circuito, no es tanto lo mismo, pero bueno, se parece un poco, ¿sí? Llegar a un destino en el menor tiempo posible,
¿De acuerdo? Entonces, este algoritmo, estos pasos que acabamos de cumplir, que consisten en encontrar los circuitos hamiltonianos, obtener la distancia de cada uno y luego escoger la distancia menor. Miren, es un algoritmo, un conjunto de instrucciones. ¿Sí? Esto no se puede resolver, no existe un algoritmo eficiente, digámoslo así. Aquí lo hicimos manualmente porque es fácil, porque hay poquitos eh, circuitos hamiltonianos, pero si el grafo fuese más complejo, ¿sí? No sería tan sencillo hacerlo automáticamente, digamos a nivel computacional. ¿Ok? Entonces, hay algoritmos que, es decir, que al programarse resuelven este problema, pero no de manera óptima. ¿Sí? Es decir, no siempre van a encontrar la ruta más corta. ¿Sí? La solución que ofrecen estos algoritmos, que les digo funcionan ya programándose en computadora, es una solución subóptima. ¿Sí? Que quiere decir que es buena, pero no es la mejor. ¿Ok? Entonces, seguramente si hay un grafo más complejo, entonces, qué sé yo, imaginemos la ruta que encuentras podría ser a lo mejor, si no tenemos tanta suerte, la segunda mejor, no necesariamente la mejor. ¿De acuerdo? Eh, Sobre todo porque encontrar la opción, la solución óptima le llevaría al algoritmo demasiado tiempo, ¿no? En matemáticas, y cuando se aplican matemáticas a la vida real, usualmente ese es el dilema, ¿no? Ya, perfecto, encontré la solución óptima, pero se demora un año en resolverla, ¿sí? En encontrarla, el algoritmo. Entonces no me sirve. Entonces hay aproximaciones, hay otras versiones de esos algoritmos que no encuentran necesariamente la solución, la mejor, la óptima, sino una un poquito, una no tan buena, pero igual buena, ¿de acuerdo? Pero la ventaja es que se demoran 10 segundos en, o milésimas de segundo en obtenerse. Entonces, en la práctica, esa solución subóptima eh, resulta la que sirve, ¿no? Porque, como ya les digo, no sirve de nada obtener la solución óptima si es que el algoritmo se tarda demasiado tiempo en encontrarla, ¿no? Imagínense ustedes utilizando Google Maps para llegar a algún lugar, ¿cierto? Y que se quede pensando, ¿no es cierto?, el algoritmo 10 minutos hasta darles la ruta más corta, ¿no? Ustedes van a decir, esta aplicación no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces, ese comentario quería hacer. Eh, otro detalle que quería comentarles al respecto es que no necesariamente la distancia que está representada aquí con este numerito es el único parámetro que nos permite determinar la solución más adecuada, ¿no? Esto creo que había comentado en la clase pasada, pero imagínense que perfecto, ¿no es cierto? Encuentro este circuito que es el que representa la menor distancia, pero resulta que las carreteras que constituyen este circuito son carreteras que no han recibido mantenimiento, ¿no? Muchos años, ¿no? Entonces, por más que la distancia sea más corta, ¿sí? Al vendedor le va a tomar más tiempo recorrer ese circuito, sí, porque las carreteras están dañadas, que si lo hace utilizando esta otra ruta, ¿de acuerdo? O resulta que esta, como es tan corta, no se tiene muchos semáforos y están mal calibrados, entonces hay mucho tráfico, ¿no? Por más que sea corta, hay otra variable que es el tráfico o el estado de las carreteras, o un accidente que hace que esa ruta no sea tan atractiva. ¿De acuerdo? Y bueno, si hablamos de rutas, aquí estamos hablando hemos puesto ejemplos de una red de transporte, ¿no es cierto? Pero ese escenario fácilmente se puede replicar en otro similar, correspondiente, por ejemplo, a una red de datos, ¿sí? A una red de transporte de información. ¿De acuerdo? Donde las consideraciones son las mismas, ¿no? Sí, a lo mejor
el tendido de fibra óptica que tenemos aquí es más corto, pero justo este tramo de aquí no tiene fibra óptica o tiene una fibra de menos capacidad porque no ha sido actualizada. O este enlace es un enlace inalámbrico que no es tan fiable como los enlaces cableados. Entonces, hay varias consideraciones que se pueden hacer, no solamente tomando en cuenta las distancias o en el caso del transporte de información, ¿sí? El ancho de banda o la velocidad en el transporte de los datos. ¿De acuerdo? Eso con respecto a este ejemplo. Y para ir avanzando, ahora vamos a hablar un poco de una forma de representar a los grafos, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar un poco, ¿no es cierto? Los grafos en realidad son una herramienta que nos sirven a nosotros, más a nosotros como, digamos, como seres humanos que a las computadoras, ¿no? Porque las computadoras no es que piensan mucho en grafos, ¿sí? A quienes les sirven más los grafos es a nosotros, ¿no? Porque nosotros entendemos mucho más fácil un concepto a través de un grafo, a través de un esquema, a través de una figura, ¿no? Que a través de unos y ceros, ¿sí? Que es el lenguaje de la computadora y que, pues evidentemente, el que mejor domina, ¿no? Entonces, si ya tomaron programación, seguramente están conscientes, ¿no es cierto?, que el lenguaje de máquina o el que trabaja una computadora al más bajo nivel es el binario, ¿no es cierto?, unos y ceros. Entonces, los grafos son herramientas súper útiles, especialmente para nosotros, las personas, que podemos interpretar o detectar un patrón más fácilmente utilizando un grafo que viendo números, ¿no? Entonces, en la práctica, los grafos eh, son herramientas que a nivel computacional se representan utilizando matrices, ¿no? Entonces, para eso, pues revisemos brevemente el concepto de matriz, ¿no? Que ustedes seguramente lo tienen fresco, ¿no? Pero una matriz m por n, ¿no? Siendo ambos enteros positivos, ¿cierto? Sobre un conjunto S, que es el dominio, es un arreglo rectangular de elementos de ese dominio, ¿sí? Dispuestos en m renglones o filas, ¿no es cierto? Dispuestos en m renglones o filas y n columnas. ¿De acuerdo? Pues esto ya lo saben, ¿no? Una matriz, usualmente nosotros trabajamos con matrices numéricas, pero no tiene que ser necesariamente así. Obviamente en nuestras clases vamos a trabajar con matrices numéricas, pero podemos tener matrices de letras o de símbolos, ¿no? En todo caso, lo que son es un arreglo rectangular que tiene m filas, 1, 2, todas estas son filas, ¿no es cierto?, las horizontales, y n columnas, ¿sí? 1, 2, 3, hasta la n, ¿de acuerdo? Usualmente a una matriz se la nota con una letra mayúscula en negrita, como está aquí, ¿no? Una matriz A. Y a los elementos de esa matriz, ¿no? Se los nota con la letra minúscula del nombre de la matriz, ¿sí? Con subíndices correspondientes a la posición de esos elementos en la matriz, ¿no? Entonces, este es el elemento de la matriz A, ¿sí? Que está en la primera fila y en la primera columna, ¿sí? Este que está aquí está en la fila I, ¿sí? 1, 2, 3, y en la segunda columna, en la columna 2, ¿sí? Los subíndices se indexan empezando en 1, ¿no? ¿Sí? La primera fila es la 1, la primera columna es la 1, ¿no? Por si acaso. En todo caso, este elemento sería el genérico de la matriz A, que sería el elemento que se encuentra en la fila I y en la columna J, ¿sí? Que se le conoce también como el IJésimo elemento. En este caso que estamos hablando de una matriz de 2 dimensiones, una matriz de M por N, ¿no? Porque podríamos tener matrices de más dimensiones, pero que y dibujarlas pues es más complicado, ¿no? Verlas así, ¿no es cierto? En un dibujo es más difícil.
¿Ok? Entonces, por eso trabajamos usualmente con matrices en 2 dimensiones. ¿Ok? ¿Qué más podemos comentar aquí? Sobre las matrices, creo que nada más. Ok, ¿cómo se representan los grafos utilizando matrices? Ya, hoy, primero, ¿por qué es importante representarlos de una manera numérica a los grafos? Pues por lo que acabo de comentar hace un momento, ¿no es cierto? Porque las computadoras no trabajan con líneas, ¿no es cierto? No trabajan con dibujitos, con figuras, con etiquetas, como estamos aquí, ¿no? Las computadoras usualmente, ¿sí? Van a trabajar con matrices, porque es una forma muy adecuada de agrupar la información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se representan las matrices, los grafos en forma de matrices, ¿no? Entonces, sea G un grafo dirigido. Recuerden que un grafo dirigido es un grafo, es decir, que tiene vértices y tiene aristas, por ejemplo este, en el que las aristas tienen una dirección, ¿sí? Este es el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Entonces, las aristas tienen una dirección, ¿de acuerdo? Entonces, en un grafo dirigido no es lo mismo la arista DB que la arista BD, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en un grafo dirigido G con vértices ordenados, B1, B2 hasta Bn, pues tiene n vértices, la matriz de adyacencia de G, que es la matriz que representa ese grafo, la matriz de adyacencia, así es como se llama, de G es la matriz n por n, ¿sí? N por n, que se representa así, sobre el conjunto de enteros no negativos, tales que cada uno de los elementos, o el elemento ijésimo de esa matriz de adyacencia, representa el número de flechas, o el número de aristas, ¿sí? Que va de BI a BJ, del vértice I-ésimo al vértice J-ésimo. ¿Ok? Para cada uno de los vértices desde el 1 hasta el enésimo. Recuerden que este grafo tiene n vértices, ¿sí? Haremos un segundito que está un poco raro me están un poco raros mis audífonos. Voy a hacer una prueba. Ok. Sí, voy a desconectarles un momentito, ¿ya? A ver. Ok. Chicos, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, que sí se le escucha. Ok. A ver, ahora voy a conectar bien este tema. A ver. Ya, ahí está.
Listo, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ah, sí, la matriz de adyacencias, ¿no? Entonces, como dije, los elementos del grafo G, perdón, los elementos de la matriz A, ¿sí? Que representa el grafo G, eh, no son otra cosa que el número de aristas o de flechas que conectan el vértice I con el vértice J, ¿sí? Entonces, creo que abajo tenemos un ejemplo que podemos ir comentando, ¿no? A ver, algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta aquí, ¿sí? Ojo, la matriz que representa el grafo G, que es la matriz que es matriz de adyacencia, ¿sí? Es una matriz cuadrada, ¿no? Es una matriz cuadrada porque cada uno de los vértices, ¿no es cierto?, que tiene ese grafo, ¿sí? Desde el 1 hasta el n, ¿sí? Está representado tanto en las filas como en las columnas de esa matriz, ¿de acuerdo? Y imaginemos que tenemos un número 3 aquí, o un número 1, ¿sí? En la matriz de adyacencia A, ¿sí? Este número, ¿sí? Nos está diciendo el vértice 1 al vértice del vértice 1 al vértice n, existe una arista. Tuviese el vértice 1 aquí y aquí el vértice. ¿Sí? Según esta matriz de adyacencia, podría haberla dibujado recta o curva, no importa. ¿De acuerdo? O dirigido, ¿no? La dirección va así, ¿no? Desde el vértice 1. Y si esa misma matriz tuviese, qué sé yo, 2 aquí, ¿cierto? En la fila 2. Entonces, ¿qué me diría? Que el vértice n va al vértice 1, ¿sí? 2 veces. Del vértice n al vértice 1, ¿sí? 1 y 2. ¿De acuerdo? También que la dirección en un grafo pues puede representar dependiendo del contexto de ese grafo, ¿no? Si fuese una red social, por ejemplo, esta flecha del vértice 1 al vértice n podría significar que el usuario que está aquí está siguiendo al usuario que está acá y no al contrario, ¿no? Está siguiendo al usuario 1, ¿de acuerdo? Entonces podría ser. ¿Qué más? Ya hablamos de este ejemplo. A ver, déjame ver si hay algún otro comentario. No, simplemente hacer hincapié en que, como esta matriz, que se conoce como matriz de adyacencia, es la matriz que representa pues, los vértices que están dibujados o que estarían dibujados en el grafo G, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, miren, si ustedes le pasan esta matriz de adyacencia a un computador, ustedes si ya tomaron programación, saben cómo trabajar con matrices, o van a saber si se están tomando la materia en este momento. Pero si ustedes le pasan esta matriz a un programa o a una computadora, la matriz ya tiene toda la información, ¿sí? Correspondiente a este grafo G, ¿sí? Esta sería la representación del grafo G con la que trabajaría una computadora, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver, quizás en esta clase mismo, que haciendo operaciones sobre estas matrices, nosotros vamos a poder encontrar cosas como, qué sé yo, el camino más óptimo para
viajar de un punto a otro, o en 2 o en 3 saltos. Miren, esa pregunta que uno se hace aquí y analizando el grafo tan pequeño que tenemos aquí puede ser fácil de encontrarle solución, ¿sí? Si tengo grafos más complejos, ¿sí? Obviamente yo ya no podría hacer el trabajo manual, tendré que entregarle esa información en términos de la matriz a una computadora y la computadora pues tendrá que operar esa matriz, ¿no? Utilizando operaciones que ustedes seguramente estudiaron en el colegio o a lo mejor en el prepo. Eh, y se preguntaban para qué sirven esas operaciones, pues ustedes van a irlo descubriendo a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, la expresión matricial de los eventos, de los procesos, de los problemas en general, le permite a la computadora, aplicando algunos de los algoritmos que vamos a ver, ¿sí? Resolver este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, encontrar las rutas más cortas, las rutas más... ¿no? Entonces, qué nos planteamos en este ejercicio? Pues simplemente identificar los elementos de la matriz de adyacencia y cómo estos representan a lo que está pasando en el grafo G, ¿no? Entonces, miren, ¿qué dice este numerito de aquí? Que es el que, bueno, lo primero, ¿no? Es una matriz cuadrada porque representa tanto en filas como en columnas a el número de vértices que tiene este grafo. 1, 2, 3, ¿no? Vértice 1, vértice 2, vértice 3. Ese es el número de filas que tiene, perdón, número de columnas y el número de filas, ¿no? ¿Qué más? Este numerito que tenemos aquí nos dice que de B2 a B sub 3 existen dos flechas o dos vértices, ¿no? De B2 a B3. ¿Sí ven? Dos flechitas, dos aristas que van de B2 a B3. ¿Sí? Entonces, miren, usando la matriz de adyacencia, imagínense que no les doy el grafo. Usando la matriz de adyacencia, ustedes ya pueden darse cuenta de varias cosas. Por ejemplo, de B2 a B3 hay dos aristas, ¿sí? Evidentemente, como estas dos aristas van de B2 a B3, estas son aristas paralelas. ¿De acuerdo? Igualmente, la computadora, ustedes podrían hacer un programa en el que dice, que encuentra si un grafo representado matricialmente tiene aristas paralelas. Entonces, ¿qué debería hacer su programa? Debería recorrer la matriz y buscar elementos en la matriz que sean mayores que 1 o mayores o iguales a 2. ¿Sí? Si encuentra elementos mayores o iguales que 2, entonces el programa debería decir, ah, aquí hay una arista paralela, hay un par de aristas paralelas. Bueno, entonces sí ven, ¿no? Utilizando programación y la representación matricial del grafo, ustedes ya podrían determinar si ese grafo tiene aristas paralelas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Este cero que vemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que de B3 a B2, ¿sí? No hay conexión. ¿Sí o no? No hay una arista de B3 que se dirija desde B3 hacia B2. Vemos de B3 hacia B2, no hay. No hay, ¿no es cierto? Lo que hay es de B2 a B3. Y como tenemos un grafo dirigido, entonces no es lo mismo una arista de B2 a B3 que una arista de B3 a B2. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice que del vértice 3 al vértice 2 no hay ninguna flecha, no hay ninguna arista. ¿De acuerdo? Otro detalle interesante, miren, es la diagonal. Aquí representa la diagonal de esta matriz, ¿sí? La diagonal de esta matriz representa a las conexiones que existen entre B1 y B1, entre B2 y B2, y entre B3 y B3. ¿Sí o no? ¿Sí? A las aristas que conectan los vértices consigo mismos. ¿Y cómo se llaman esas aristas que conectan un vértice consigo mismo? ¿Sí? Se llaman bucles. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pidiera, y si ya saben programar, ¿no es cierto?, trabajar con matrices, yo les podría pedir, a ver, hagan un programa. No les voy a pedir esto en la prueba, por si acaso, pero podrían, ¿no es cierto? Podrían hacerlo. Hagan un programa que recorra la matriz e identifique los bucles.
e identifique si esa matriz tiene bucles. Si ese grafo, ¿no?, representado por esta matriz tiene bucles. Entonces, ¿qué debería hacer el programa? Debería buscar en los elementos de la matriz, bueno, de la diagonal específicamente, ¿sí? Y si es que en la diagonal esta matriz de adyacencia tiene valores mayores o iguales a 1, podríamos decir que esa matriz, que ese grafo tiene bucles, ¿de acuerdo? Y que los bucles, por ejemplo, están en cada lugar donde esa diagonal tenga 1. Por ejemplo, si aquí tengo 1, hay un bucle en B2, ¿sí? Entonces voy a B2 y efectivamente B2 conecta con B2 y por lo tanto la matriz de adyacencia en ese punto es 1. Si tuviese dos bucles, no solo uno, imagínense que hay otro bucle, entonces aquí entre B2 y B2 debería haber 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Miren que en B3 no hay bucles, por lo tanto está 0 aquí. Y B3, miren, no hay ninguna arista que conecte B3 consigo misma. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver esto. Está un poco raro el micrófono, el audífono. Ok. Listo. Entonces, avancemos. Listo. Entonces, simplemente como resumen, dada la matriz, yo les podría pedir que me den información del grafo, ¿sí o no? Como por ejemplo la que observamos aquí, ¿no? Si yo les pidiera ver cuál es el grado del grafo G, cuya matriz de adyacencia es esta. ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer para obtener el grado del grafo G correspondiente a esta matriz? ¿Sí? Tendrían que, a ver, déjenme pensar. Bueno, pensaba que tendrían que sumar todo esto, pero no necesariamente, ¿no? Sí, habría que pensarlo. Porque, imagínense, si tienen un bucle aquí, el bucle, ¿en cuánto incrementa el grado de un vértice? Incrementa en 2, ¿cierto? Porque un vértice sale y llega al mismo vértice, ¿no? Entonces le incrementa en 2. Y una arista, bueno, en realidad cualquier arista incrementa, bueno, una arista como esta, ¿cierto? Incrementa el grado de este vértice en 1 y el grado de este vértice en 1 también, ¿no? O sea, en total, una arista, de lo que vemos, una arista incrementa el grado del grafo en 2. ¿Sí? El grado del grafo en general incrementa en 2. Si es un bucle, esa arista incrementa el grado del vértice en el que incide en 2. ¿Sí? Pero si es una arista que no es un bucle, esa arista incrementa en cada uno de los vértices que incide en 1. ¿De acuerdo? Ojo con estos detalles, porque son digamos, fáciles de ver y pueden surgir cosas interesantes en cuanto a evaluaciones, ¿no? Entonces, si quisiera saber el grado del grafo teniendo su matriz de adyacencias, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sumar todas las aristas y multiplicar ese valor por 2. ¿Sí o no? Porque ya dijimos que cada arista incrementa el grado del grafo en 2. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen aquí? Los dos grafos dirigidos que se muestran a continuación, ¿sí?, difieren solo en el orden de sus vértices. Encuentre sus matrices de adyacencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dibujamos la matriz de adyacencia de este grafo que tenemos aquí? ¿Sí? Pues primero identificando el número de vértices que tiene ese grafo para poder saber cuántas filas o columnas voy a dibujar en la matriz. ¿Ya? Entonces, este grafo tiene 3 vértices, 1, 2 y 3.
¿no? Entonces va a ser la matriz A, va a ser una matriz 3 por 3. ¿Ok? Entonces va a tener una, dos, tres filas y una, dos y tres columnas. ¿De acuerdo? Entonces, vértice, de vértice 1 a vértice 1, ¿cuántas aristas hay o cuántas flechas hay? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 0. De vértice 1 a vértice 2, de vértice 1 a vértice 2, ninguna. De vértice 1 a vértice 3, de vértice 1 a vértice 3, ninguna tampoco. ¿De acuerdo? De vértice 2 a vértice 1, de B2 a B1, no tenemos ninguna. 0. De B2 a B2, es decir, ¿hay un bucle en B2? Sí, de B2 a B2 hay 1. De B2 a B3, de B2 a B3 hay 1, ¿no es cierto? Hay una arista. Ahora de B3, de B3 a B1 hay una. De B3 a B2 hay una. Y de B3 a B3, ninguna. Entonces no hay un bucle. ¿De acuerdo? Lo podemos encerrar aquí en corchetes. Y entonces, ¿cuántos bucles ha tenido este grafo? ¿Sí? Según la matriz de adyacencia, viendo la diagonal, solo un bucle. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué más? Ahora hagamos lo mismo con este grafo de aquí. B1, a ver. Vamos a ver esto. ¿Y ahora cuál era? Eraser. P, ¿no? Ya. 3 vértices, entonces tiene 3 filas y 3 columnas. B1, B2 y B3. Ya. Si quieren puedo llenar de otra forma, ¿no? A ver, bucles. ¿Quiénes tienen bucles? Tiene bucles solo el vértice 1. Entonces en la diagonal, solo aquí tendrá el 1 y aquí tendrá 0 y 0. ¿Eh? Y luego de B2 de B1 a B2, de 1 a B2 tiene 1, B1 a B3 ninguno, B2 B1, B2 B1, perdón, B2 B1. Aquí creo que me jalé. De B3, en el grafo de acá me he equivocado, de B3 a B1 hay 2, ¿no? De B3 a B1 hay 2. B3 a B1 hay 2. ¿Por qué puse solo 1? B3 a B1, 2. ¿De acuerdo? De B1 a B3 hay 0. ¿Ya? Listo, 9. B2, B1, B2, B1 hay 1. Esto ya está. B2, B3, B2, B3 hay 2. De B3 a B1, 0. B3 a B2 hay 0. ¿De acuerdo? Esta es la matriz de adyacencia para cada uno de los grafos. ¿Ok? ¿Qué más? Sea esta matriz de adyacencia, dibuja un grafo dirigido que tiene a A, bueno, como su matriz. ¿Ok? Entonces esto es el paso contrario, ¿no? Imagínense que, no sé, ustedes están trabajando con grafos y la computadora a través de una serie de algoritmos que han implementado operó esas matrices y obtiene como resultado esta matriz de adyacencia. Entonces, esta matriz, cuando a ustedes se les presenta, no se imaginen esta, sino una mucho más grande, y seguramente no ven claro muy bien qué es lo que está pasando en esa matriz, ¿no? Porque ustedes solo ven números, ¿sí? Ceros ahí. Y bueno, entonces, lo que tendrían que hacer es coger esa matriz de adyacencia y dibujar
el grafo correspondiente para que visualmente ustedes puedan interpretar esa información más fácilmente. ¿Ya? Entonces, vamos identificando nuevamente los vértices que tendría ese grafo. 1, 2, 3, 4. ¿No? Vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Esas serían las columnas y estas serían las filas. ¿Ok? Entonces dibujo los vértices. 1, 2, 3 y 4. Vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. ¿Ya? Entonces nos dice que es dirigido, entonces hay flechas, ¿no? Vértice 1, vértice 1 y vértice 1, 0. Si quieren dibujemos los bucles, ¿ya? Hay bucles aquí, ¿no? Hay bucles en B2, en B3. Hay bucles en B2 y en B3. ¿De acuerdo? Y B3. Ya están los bucles. Luego, de B1 a B2. Hay uno de B1 a B2 y de B1 a B3. B1, B2 y B1, B3. ¿Ok? ¿Qué más? B2, B1, B2, B2. B2, B1 y B2, bueno, B2, B2 ya está. B2, B1, B2, B1. Y este ya dibujamos. Y B2 con B4, hay dos aristas. B2, B4. B2, B4. Hay dos. ¿Ok? Luego desde B3 a B1 y a B2 no hay ninguna. Y de B3 a B3 hay una, esa ya dibujé el bucle. Y de B3 a B4 hay una. B3 a B4. ¿Ok? Ya está, ¿no? Luego desde B4. B4 a B1 hay dos flechas. De B4 a B1, dos flechas. B4 a B1, dos flechas, ¿no? Y de B4 a B2, una flecha. De B4 a B2, una flecha. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Entonces, listo, tienen ese grafo y a partir de ese grafo no sé qué podrían interpretar, ¿no? Que no se veía en la matriz de adyacencias para ustedes como, digamos, como seres no automáticos, ¿no? Entonces yo lo que vería, imagínense que esta es una red social, ¿no? A lo mejor no tiene sentido los bucles de una red social. Yo podría decir, miren, aquí B1, B2 y B4 tienen concentración de aristas, mientras que B3 está por ahí aislado, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podría tener ahí? B3 es un usuario que no tiene mucha interacción, a lo mejor es un robot, o a lo mejor es un usuario porque no le gusta interactuar en la red social, sino simplemente estar ahí leyendo cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo esa interpretación es súper complicada darla a partir de la matriz para nosotros, ¿no es cierto? Como seres humanos. Seguramente, utilizando algún algoritmo, esa misma conclusión o esa misma conclusión podría llegar la computadora, ¿de acuerdo? Entonces, para que vean simplemente la importancia del grafo desde la perspectiva nuestra, que no somos máquinas, y la importancia de la matriz de adyacencia para las máquinas, porque a través de esa representación pues se pueden hacer operaciones, ¿sí? Que permiten encontrar o permiten llegar también a ciertas conclusiones, pero ya con el uso de algoritmos, de forma más rápida, ¿de acuerdo? Eh, que si lo hiciésemos manualmente, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, y aquí se viene recién la definición formal de matriz de adyacencia. No sé si ya le puse arriba y aquí le doble. Ah, sí, está duplicado. Ya no le hagan caso a esto.
Ya, listo. Otro ejercicio. Ah, perdón, este creo que era de... Déjenme ver. Supongo que quise poner aquí la matriz de adyacencia de un grafo no dirigido. Pero aquí está hablando... sí, sí, es no dirigido. Ya, la definición es la misma, ¿no? Lo único que hay que tomar en cuenta es que un grafo no dirigido, sí, lo que dije, ¿no? Si tengo una arista que va desde 1 a B2, sí, esa arista pues, es la misma que la que va de B2 a B1, ¿sí? ¿Ok? No hay que hacer la diferenciación considerando la dirección de la arista, ¿no? Simplemente tengo una arista posible entre dos vértices, ¿no? Entonces, en un grafo no dirigido con vértices ordenados, ya conocemos, desde 1 hasta n, la matriz de adyacencia de G es la matriz de n por n, que dijimos es una matriz cuadrada, sobre el conjunto de los enteros no negativos, tales que cada uno de los elementos de esa matriz representa el número de aristas que conectan el vértice I con el vértice J. ¿De acuerdo? Todo lo mismo, solo que aquí no tomamos en cuenta la dirección de los aristas. ¿Ok? Entonces, para aplicar ese concepto, que es básicamente el mismo que ya habíamos visto, tenemos este ejercicio, ¿no? Encuentre la matriz de adyacencia para el grafo G que se muestra a continuación, ¿no? Aquí está el grafo G. Y nos pide que encontremos la matriz de adyacencia. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántos vértices? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces dibujamos una matriz que va a tener 4 filas y 4 columnas. ¿Sí? B1, B2, B3 y B4. ¿Sí? Y empezamos, ¿no? B1 a B2, una arista, B1, B2. Bueno, primero B1, B1, ninguna. B1, B2, una. B1, B3, 0. ¿Cierto? B1, B4, B1, B4, una. ¿Sí? B2, B1, B2, B1, una. ¿Sí? B2, 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 hay una. ¿Sí? B2, B3, B2, B3, B2, B3. Hay dos, ¿no es cierto? De B2 a B3 hay dos. Y de B2 a B4, B2 a B4 hay una, ¿no? B1, B2, a ver, no, B2, B1, B2, 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 B3 y B2, B4. B3, B1, B3, B1, 0, B3, B2, 2, 0, B3, B2, 2, B3, B4, 0, perdón, B3, 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 0, B3, B4, 0 también. ¿Sí? B4, B1, 1, B4, B1, 1, B4, B2, 1, B4, B3, 0 y B4, B4, 1. ¿De acuerdo? Esa sería la matriz de adyacencia de este grafo G. Ok. Y aquí hay un detalle importante que hay que considerar de los grafos no dirigidos, ¿cierto? Y es el hecho de que la matriz de adyacencia correspondiente es una matriz simétrica. ¿De acuerdo? ¿Qué es una matriz simétrica, no? Es una matriz que, recuerden que una matriz puede dividirse de cuadrada, ¿no? Debido a su diagonal. Y esta es la diagonal. Es la diagonal. En la matriz triangular inferior, ¿cierto? Que sería esta de aquí.
Matriz triangular inferior. Y la matriz triangular superior, que sería esta de acá. ¿Ya? Entonces, una matriz simétrica es aquella en la que los términos de las matrices triangular superior e inferior son correspondientes. ¿Sí? Es decir, que el término IJésimo es igual al término JIésimo. ¿De acuerdo? JIésimo. Por ejemplo, el término A23 es igual al término A sub 32, ¿no? El término que está en la segunda fila y tercera columna, A23. A23, este de aquí, es igual al que está en la tercera fila y segunda columna. A32, este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, la matriz de adyacencia, cuando trabajamos con grafos no dirigidos, es simétrica. Y tiene sentido porque en un grafo no dirigido, la arista de 1 a 4, la arista de B1 a B sub 4, es la misma que de B sub 4 a B sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso. ¿De acuerdo? Ojo con esas propiedades, porque bueno, ahí se puede preguntar cosas interesantes en la prueba. ¿Ya? ¿Qué más? Acá tenemos otro grafo. Este es un grafo, todo esto es un grafo. No se vayan a confundir, no piensen que son 3 grafos, es un solo grafo. Solo que partes de ese grafo son no conexas. ¿De acuerdo? Estas 3 están incomunicadas entre sí. ¿De acuerdo? Creo que sí mencionamos este grafo en la clase pasada. Imaginen que esto es no sé, esto es una provincia no muy bien atendida en el país, en el que en que existen 3 pueblos que se conectan internamente, pero no se conectan entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, así luciría la red de transporte de esos pueblos, ¿no? Imagínense estos pueblos no contactados. No sé cómo serán por dentro, pero podría ser un pueblo pequeño que tiene solo una calle y aquí a lo mejor un redondel, no sé. ¿Sí? Y que esas 3 pues no están conectadas entre sí. ¿Ya? ¿Cómo luciría la representación matricial de este grafo? ¿Sí? La matriz de adyacencia de ese grafo. Pues como ven aquí, ¿no? Ya hemos hecho algunos ejercicios, esto ya debería ser claro, evidente, ¿no? ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 7, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. B5, B6 y B7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿por qué? Si hemos hecho algunos ejercicios, ¿por qué hacemos nuevamente este, no? O sea, ¿qué gracia tiene este grafo, no? Este escenario nos permite identificar en el grafo áreas, ¿no es cierto? O bloques en la matriz donde todos los valores son 0, ¿cierto? Por ejemplo, miren todo este bloque de aquí. Todo este bloque de aquí. Está lleno de ceros. O todo este bloque de aquí. ¿Sí? ¿Ya? O este bloque de aquí. Ya, viendo la matriz, ¿no es cierto? Estos bloques de ceros deberían interpretarse como, ¿cómo decirlo? Partes del grafo que están desconectadas, ¿no? O sea, lo que vemos gráficamente aquí se refleja de esta manera en el grafo. Miren, B6 y B7 están desconectados de 1, 2 y 3. ¿Ven? Entonces, si yo les diera la matriz de adyacencias, ¿no es cierto? Y les preguntara, ¿no es cierto?, qué bloques
de vértices están desconectados entre sí, ustedes lo que tendrían que hacer es encontrar estos bloques llenos de ceros, evidentemente, y de esa manera identificarían aquellos grupos de vértices que están desconectados entre sí. Mire, 6 y 7 con 1, 2 y 3. Y es evidente, ¿no es cierto? Vértices 6 y vértices 7 están desconectados de 1, 2 y 3. Y es más, 6 y 7, y además 4 y 5 están desconectados de 6 y 7. ¿De acuerdo? 1, 2 y 3 están conectados, perdón, 6 y 7 están desconectados de 4 y 5, no están 4 y 5, ¿sí? Y de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Igualmente, esta información le podrían pasar a un algoritmo, ¿sí? A un programa de computadora que ustedes hagan, ¿sí? Para que determine esta desconexión. ¿Y qué es lo que haría el programa? Pues identificar estos bloques, ¿sí? Y donde haya estos grupos de ceros, pues el programa decidirá o concluirá que esos vértices están desconectados entre sí. ¿De acuerdo? Verlo así es fácil, ¿no es cierto? Pero imaginen una red mucho más amplia, ¿no? De aplicaciones donde hay muchísimos más vértices, ¿sí? Muchísimos más nodos. Estas son las que, como ustedes ya saben, se conocen como toy examples, ¿no? Ejemplos de juguete. Pero en la vida real, en las redes sociales, las redes de transporte, las interacciones de personas en Internet, ¿sí? Harían que esas interacciones, esos procesos, esas redes se representen en grafos muchísimo más complejos, ¿sí? Entonces, ver esto que vemos aquí claramente en esos grafos, ¿sí? Gráficamente, sería muy complicado, ¿sí? Pero una computadora que procese esa información en forma matricial, pues, le sería muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la matriz de adyacencias. Ahora vamos a comentar un par de definiciones, un par de propiedades de las matrices que nos van a servir para ejemplificar una aplicación muy interesante de la representación matricial de los grafos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el primer concepto es el concepto de matriz de identidad. ¿De acuerdo? El concepto de matriz de identidad, ¿no? Que nos dice que para cada entero positivo n, la matriz de identidad n por n, ¿sí? Es cuadrada, ¿no es cierto? Que se denota I sub n, o simplemente I sub i, ¿sí? Es la matriz de n por n en la que todas las entradas de la diagonal principal son 1, ¿sí? Y todas las demás entradas son 0, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos trabajando con una matriz cuadrada A de 3 por 3, ¿cierto? La matriz identidad correspondiente es la matriz I3, ¿sí? Que luciría de esta manera, ¿no? Que nos dice que sería una matriz 3 por 3, en el que los elementos de la diagonal son 1 y el resto de elementos, ya dibujé mal, son 0. Ok, y vamos a buscar el borrador. Y el resto de elementos son 0. Ok. Esa sería la matriz de identidad. Entonces, cada uno de los elementos de la matriz de identidad se puede notar con la delta, ¿sí? Y esos valores son 1 si estoy en la misma fila y columna, ¿no es cierto? Es decir, si estoy en la diagonal. Y si no estoy en la diagonal, pues el valor es 0. ¿De acuerdo? Esta es la diagonal principal. Esta es la matriz de identidad. Entonces, la matriz de identidad es muy importante para hacer operaciones con matrices, ¿no? Y por eso es que comentamos ahora mismo su definición. ¿Okay? Otro concepto fundamental para trabajar con matrices es el de producto de matriz. ¿Sí? El producto entre matrices, ¿no? Y para entender, eso también seguramente ya lo han visto, nos recordamos brevemente, ¿no? Para entender el producto de matrices es usualmente conveniente entender lo que es el producto escalar o producto punto, que también
seguramente lo tienen claro, ¿no? Pero bueno, fíjense, supongamos que tenemos todas las entradas de las matrices A y B, ¿no? Y que son números reales. Si el número de elementos n, ¿sí?, en el yésimo renglón de A es igual al número de elementos en la jésima columna de B, ¿sí? Si tengo, qué sé yo, 3 elementos en una fila de A y tengo 3 elementos en la yésima fila, perdón, en la yésima, perdón, en la jésima columna de B, entonces yo puedo hacer un producto escalar o producto punto entre esa fila y esa columna. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Tengo una fila de la matriz A y una columna de la matriz B. Si el número de elementos de esa fila y esa columna es el mismo, entonces el producto escalar o producto punto de esa fila y esa columna, pues se define como la suma de los productos uno a uno de los elementos de la fila y la columna, ¿no? Entonces, A sub I1 por B1J más A sub I2 por B2J y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, es la definición de producto escalar, ¿no? Entre dos vectores, ¿sí? Que no es otra cosa que la suma de los productos uno a uno de los elementos de esos dos vectores, ¿no? Solo que aquí lo ponemos en términos de fila y columna porque esta es la operación que vamos a hacer para multiplicar dos matrices. Esta es la operación básica para multiplicar dos matrices. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es facilísimo, ¿no? 3 por menos 1, más 0 por 2, más menos 1 por 3, más 2 por 0, ¿no? 3 por menos 1, más 0 por 2, más menos 1 por 3, y más 2 por 0. ¿De acuerdo? Esto se va, menos 3, de menos 3, pues su cuánto me da, menos 6. ¿Ok? Listo, y ahora sí la definición de producto de dos matrices, ¿no? Ustedes seguramente aprendieron ya cuál es la definición, así que aquí simplemente la revisamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como decía, para trabajar con grafos nos toca trabajar con matrices, o sea, para trabajar automatizadamente con grafos, es decir, para que nosotros no tengamos que hacer todo el trabajo manual que hemos venido haciendo para identificar ciertas propiedades de los grafos, ciertas rutas más cortas, ¿cierto? Para no tener que hacerlo manual, para que lo haga la computadora, necesitamos entender el lenguaje con el que trabajan las computadoras, que serían los números, ¿sí? Y en este caso la representación matricial en números de los grafos. ¿De acuerdo? Y también con las operaciones que tenemos que implementar para que estas matrices, pues, operándose entre sí, puedan resolver ciertos problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, muy brevemente, el producto matricial, ¿cierto? Ustedes saben, se puede hacer únicamente si A y B son matrices, sí, matrices reales. ¿Ok? Además, si tienen tamaños compatibles o dimensiones compatibles, de alguna mejor. Compatibles. No se puede multiplicar cualquier par de matrices, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Qué más? Eso básicamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado o cómo se multiplican esas dos matrices? Bueno, primero, el número de columnas de la matriz A, ¿no es cierto? Debe ser igual al número de filas de la matriz B. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está descrito aquí, no? O sea, una matriz A con estos elementos, ¿sí? Con dimensiones M por K, ¿sí? Y una matriz B con estos elementos, con dimensiones K por N, ¿sí? Con entradas reales, ¿sí? El producto de A por B, que se denota de esta manera, AB, es la matriz
¿sí? Que tiene los elementos C y J, ¿sí? Que tiene, bueno, antes de ver el resultado, estamos viendo lo que acabo de probar, ¿no? Que para que esas matrices se puedan multiplicar, la primera debe tener el mismo número de columnas que el número de filas de la segunda matriz. ¿De acuerdo? Si no, no se puede multiplicar, ¿ya? Si es que las dimensiones son compatibles, es decir, que el número de columnas es igual al número de filas, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, entonces el resultado es una matriz M por N. Sí, es una matriz que tiene el mismo número de filas que la primera matriz y el mismo número de columnas que la segunda matriz, ¿no? Si ven, tiene M filas y N columnas. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos la dimensión de la matriz resultante del producto de dos matrices. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se obtienen los elementos de cada uno de los elementos de esa matriz? De la matriz producto. ¿Sí? Entonces, el elemento ijésimo de la matriz producto se obtiene haciendo el producto punto, ¿no es cierto?, entre la iésima fila y la jésima columna, ¿sí?, de ambas matrices, ¿no? Esta es la matriz A, esta es la matriz B. Entonces, para obtener el elemento ijésimo de la matriz producto, debo multiplicar la fila I de la matriz A, la fila I de la matriz A, la columna J de la matriz B, ¿no? Que es lo que veíamos, ¿no? El producto punto, el producto escalar entre esa fila y esa columna, me va a dar el elemento ijésimo de la matriz producto. Y así pues se obtiene cada uno de los elementos de la matriz producto. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí nos plantea un ejercicio para obtener ese producto. Si quieren lo hacemos. Si no, pues ya lo conocen, ¿no? Ya saben cómo hacer esa operación. A ver. Primero veamos si son compatibles, ¿no? Entonces esta matriz tiene 2 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces una matriz 2 por 3 y B es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. 3 por 2. Entonces los tamaños, ¿sí?, son compatibles, ¿sí? El número de columnas de A es igual al número de filas de B. Y el resultado va a ser una matriz 2 por 2. ¿De acuerdo? Una matriz 2 por 2. Entonces A por B nos va a dar una matriz 2 por 2. ¿Ok? C1, 1. Está el borrador. C1, 1, C1, 2. C2, 1 y C2, 2. Entonces, ¿cómo encuentro C1, 1? Es igual al producto de la primera fila de A por la primera fila de B, ¿no? 2 por 4, 8 más 0 por 2, 0, más 3 por menos 2, menos 6. Y esto me da 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí me daría 2 y tendría que encontrar los otros 3 elementos. 2 y así. ¿De acuerdo? Ya, eso es el manual, ¿no? Eso es más mecánico. Ojo con lo siguiente, ¿no? Que no comentamos, pero el producto de matrices no es conmutativo, ¿sí? El producto de A por B no es necesariamente igual a B por A. ¿De acuerdo? Ojo. De hecho, si cambian el orden, muchas veces las matrices o las dimensiones dejan de ser compatibles, ¿no? ¿Sí? Entonces, A por B no es necesariamente igual a B por A.
Sí, el producto no es conmutativo. Podría haber algún caso en el que sí, pero no necesariamente. ¿Ok? ¿Qué más? Listo. Otra propiedad, recuerden que estos conceptos, estas definiciones, como digo, son necesarias para poder trabajar con matrices, ¿sí? ¿Y por qué queremos trabajar con matrices? Porque son una representación numérica natural de los grafos, ¿no? Entonces, si quisiésemos automatizar algún trabajo con grafos, ¿sí? Seguramente tendríamos que trabajar con matrices y con algunas operaciones como las que estamos comentando, ¿no? Como el producto de matrices, ¿no? Otra propiedad es la asociatividad de matrices, ¿no? O particularmente de la multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que si tengo tres matrices A, B y C, ¿sí? Por ejemplo, de 2 por 2, ¿cierto? En el conjunto de los reales, ¿sí? Entonces, se puede agrupar, ¿no? El producto de A por B, ¿sí? Y eso por C es igual al producto de A, ¿sí? Multiplicado por el producto de B por C, ¿no? Entonces, puedo agrupar las matrices y en este caso, el resultado sería el mismo, ¿no? Bueno, esta es la definición de matriz de identidad que ya vimos y esta es una definición que nos permite obtener las potencias de una matriz, ¿ya? Por ejemplo, la matriz A elevado a la 0, la matriz cuadrada, ¿no? Matriz A elevado a la 0 me va a dar la matriz identidad, n por n, ¿no? Y si yo elevo a la n, ¿sí? Esto es igual que multiplicar a por a la n menos 1. Parece trivial, pero recuerden que estamos trabajando con matrices, ¿no? No son números reales, comunes y corrientes, eh, en donde, por ejemplo, la propiedad conmutativa de la multiplicación se aplica, ¿no? ¿Sí? No estamos en esos casos, estamos trabajando con matrices. Entonces, en este caso, el orden de los factores, ¿cierto? Es importante, ¿sí? Tiene que la propiedad que estamos analizando aquí de potencias de A se cumple en este orden. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Eso para resolver el ejercicio que se plantea a continuación. ¿Ok? Déjenme ver. Me falta lo de la matriz de identidad. Ya, entonces así como en el producto de reales, ¿no es cierto? Si yo multiplico con matrices, ¿no es cierto? A por la matriz de identidad, esto me va a dar igual a la misma matriz A, ¿no? Esa es la característica de la matriz de identidad, ¿no? Que al multiplicarla por una matriz, ¿sí? Que tiene las mismas dimensiones, el resultado es esa misma matriz. ¿De acuerdo? Ojo, ¿qué características debería tener la matriz de identidad y la matriz A para que se pueda hacer este producto, ¿no? La matriz A debería tener dimensiones m por n y la matriz identidad debería ser una I sub n, ¿no? Es decir, una matriz cuadrada que tenga n filas y n columnas, ¿no? Si quieren, podemos ser un poco redundantes y ponerle así, n por n. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo, hagamos este ejercicio, ¿no? Entonces, nos dice que teniendo esta matriz A, podría ser perfectamente una matriz de adyacencias, ¿no es cierto? Que calculemos las potencias de A la 0, a la 1, a la 2 y a la 3, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya. A la 0, ¿qué dijimos? Que cualquier matriz elevada a la 0 es igual a su matriz de identidad correspondiente, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la matriz de identidad correspondiente? La I sub 2, ¿no? Porque esta matriz A tiene 2 por 2. Entonces, 2 por 2, entonces aquí sería la I sub 2.
Y esto es igual a, ¿cuál es la matriz de identidad de 2 por 2? Diagonal en la, perdón, unos en la diagonal y ceros en el resto de elementos. ¿Sí? Luego nos pide que encontremos a elevado a la 1. A elevado a la 1, ¿cierto? Es igual a ¿no es cierto? Elevada a la 1 menos 1. Miren, voy a aplicar esta propiedad de aquí. ¿Sí? A elevado a la n es igual a multiplicado por a la n menos 1. ¿De acuerdo? A multiplicado por a la n menos 1, es decir, a la 0. ¿Sí? ¿Y esto qué me da? A, ya sabemos lo que es a, ¿no es cierto? Y a la 0, como vimos, es la matriz de identidad. ¿Sí? Cualquier matriz compatible multiplicada por la matriz de identidad, ¿qué me da? La misma matriz. Esa es una característica de la matriz de identidad. ¿Ok? Ojo, nuevamente, esto parecería evidente, pero nuevamente recuerden que estamos trabajando con matrices y por lo tanto nada es tan evidente como lo que ya habíamos visto en los reales, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se trabaja con potencias, porque cuando trabajamos con potencias estamos trabajando con productos y esos productos, pues, ya saben, el producto de matrices pues, tiene algunas condiciones que deben cumplirse. No hay que tener cuidado con el orden, hay que tener cuidado con las dimensiones de las matrices, entonces por eso, aunque esto parece demasiado evidente, es necesario considerarlo, ¿no? Luego, a al cuadrado. A al cuadrado igual, ¿no? A elevado a la n es igual a multiplicado por a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1, por a la 1, ¿ya? Y esto es igual a multiplicado por a la 1, arriba dijimos que era a. Y ahí sí, a por a, ya nos toca aplicar el producto, ¿no? A por A es multiplicar 1, 2, 2, 0 por 1, 2, 2, 0. Estas son dos matrices cuadradas de las mismas dimensiones, no son compatibles, ¿no? Y el resultado, en este caso, ¿sí? Adelantándonos a la operación manual, sería 5, 2, 2, 4. Okay, ese sería el resultado de multiplicar las dos matrices de la forma que ya habíamos visto. ¿Ya? Y finalmente tenemos a al cubo. Al cubo es igual a por a al cuadrado. ¿No es cierto? Estoy aplicando la propiedad que vimos de las potencias. Y esto es igual a multiplicado por a al cuadrado. Al cuadrado ya sacamos de arriba. Y esto es 5, 2, 2, 4. 5, 2, 2, 4. Como siguen siendo matrices cuadradas de las mismas dimensiones, los tamaños son compatibles. Entonces aquí simplemente tendría que hacer A vale 1, 2, 2, 0. Y eso multiplicado por 5, 2, 2, 4. ¿Ya? Y esto nos va a dar como resultado, no me equivoco, 9, 10, 10, 4. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Las propiedades son sencillas, pero hay que ser bastante rigurosos en aplicarlas cuando trabajen con potencias. ¿Sí? Pero ¿para qué sirve, no? Pues a lo mejor no está interesante hacer las multiplicaciones, aplicar las propiedades, pero ¿para qué sirve? ¿Sí? Para lo siguiente. Déjame ver si está por ahí el... Ya. No sé si plantea primero el ejercicio o el teorema. No, planteamos primero el ejercicio. Y ahora ya no me deja regresar. Ya. Ya. Todo lo que hemos hecho hace un momento nos sirve para resolver el siguiente problema, que seguramente les parece interesante, ¿no? Tenemos el tiempo. Ya. Un camino dentro de un grafo consta de una sucesión alternada de vértices y aristas, ¿no? Ya lo sabemos. ¿No? Hay un camino, ¿sí? Dentro del grafo.
un circuito, por ejemplo, o un camino que lleva de un lugar a un destino dentro de una red de carreteras. Si se, si se repiten aristas, ¿sí? Se cuentan cada vez que se produzca, ¿no? Miren, voy de aquí a acá, una arista. Otra vez, dos aristas. Luego me regreso por aquí mismo, cuatro. Perdón, tres. Pues estoy contando las aristas, ¿no? Para ir de un lado al otro. Una, dos, regreso por aquí mismo, tres. Entonces a eso se refiere. Si se repiten aristas en ese camino, esas aristas se cuentan cada vez que se recorre, cada vez que se produce, ¿no? Ya. El número de aristas en la sucesión se llama longitud del camino. Entonces imagínense este camino. Voy a ir de B1 a B2, pero dándome las vueltas, ¿no? De B1 a B3. Entonces, ¿qué longitud va a tener el camino que voy a seguir para llegar de B1 a B3? 1, 2, 3. Entonces, si ven ese camino, tiene longitud 3, ¿sí? Porque va contando el número de veces que recorro las aristas necesarias para llegar al destino, ¿sí? 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere que si se repiten aristas, se cuenta cada vez que se produzcan y el número de aristas de una sucesión se llama longitud del camino. Por ejemplo, el camino B2, D3, B3, B2, D3, B3, D4. B2, E3, B3, E4, B2. Luego dice E2, B2 y E3, B3. ¿Sí? Ese camino tiene una longitud 4. ¿Sí? Porque vamos contando las aristas. 1, 2, 3, 4. ¿No? He pasado por 4 aristas, entonces la longitud de ese camino es 4. ¿No? Considere el siguiente grafo G. ¿Sí? Tenemos este grafo G y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuántos distintos caminos de longitud 2, ¿sí? Conectan, ¿sí? B2 y B2. Déjenme ver aquí si está bien esto. Sí. O sea, partiendo de B2 y regresando a B2, ¿sí? ¿Cuántos caminos distintos en este grafo, ¿sí? Existen de longitud 2? Por ejemplo, de B2 a B2, por ejemplo, este sería 1, 2. Ese sería un camino, ¿no? Ir hacia B1 y luego regresar. Es un camino de longitud 2 que conecta B2 con B2. Por ejemplo, B2, E1, B1, E1 y B2. Es el camino que acabo de describir, ¿no? B2, E1, B1, E1, B2. ¿Ya? Entonces, quiero saber cuántos caminos distintos de longitud 2 se conectan estos dos vértices, ¿sí? En este grafo. ¿De acuerdo? Estamos viendo, ¿no? Ya aquí encontré uno. Esto lo vamos a hacer manual, ¿sí? B2, E1, B1, E1, B2. Otro. B2, vamos por acá. B2, E2, B2, 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 B2. Alguien me dirá, ya está. B2, E2, B2, ese es un camino que conecta B2 con B2. Pero, ¿cuál es el problema? Que no tiene longitud 2, porque la descripción es que tenga longitud 2. Entonces me doy otra vueltita. B2, E2, B2. ¿De acuerdo? Me doy una vuelta en el bucle y otra vuelta y ahí ya son 2 veces de esa arista, entonces de la longitud de ese camino ya es 2 y me conecta de 2 con B2. ¿De acuerdo? Otro. Vamos por E4. B2, E4, B2, E4. B2, E4 lleva a B3 y de B3 me regreso por B3 a B2, por E3 a B2. Entonces me fui
1 o 2. Longitud de 2 y conecta B2 con B2. ¿Ya? Luego me voy igualmente por E4, B2, E4, pero ya no me regreso por E3, sino por aquí mismo. B2, E4, B3, y regreso por E4 mismo, y llego a B2. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya tenemos 2 por E4. Me falta 1 con E3. Ah, por E3, vamos por E3. B2, E3, llego a B3, me regreso por E3 mismo y llego a B2. ¿Sí? Luego me voy por E3, llego a B3, ¿sí? Y me regreso por E4. ¿Sí? E4 y B2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántos caminos distintos de longitud 2 conectan B2 y B2? 6. Ya, ¿por qué me interesaría hacer esto? ¿Por qué me interesaría hacer esto? Pues simplemente porque a lo mejor quiero saber, si es que quiero encontrar caminos que conectan B2 con B2, en realidad, ¿qué estoy buscando? Caminos cerrados, ¿no es cierto? Probablemente circuitos. Entonces, a lo mejor yo tengo una red de carreteras y quiero encontrar todos los circuitos que existen, que, eh, que empiecen en B2 y terminen en B2 y que estén a 2 pasos de B2, ¿no? Porque, qué sé yo, a lo mejor quiero saber cuáles son las poblaciones aledañas que están conectadas a 2 saltos, ¿no es cierto? O una longitud de esa, de 2, ¿cierto? De este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero tener relación comercial con esas 2 poblaciones, ¿no? Bueno, puede ser un montón de cosas, ¿no? Y aquí hemos encontrado esos caminos de manera relativamente sencilla, pero nuevamente imagínense que quisiera hacer esto en un grafo que represente un contexto real, ¿no? Una red social, una red de carreteras, una red de datos de un proveedor de Internet, ¿sí? Entonces el grafo seguramente no será tan sencillo. Y en este grafo tan sencillito como el que vemos, hemos encontrado 6 caminos que cumplen con esta restricción. Imagínense cuántos habrá o cuántas posibilidades habrá cuando yo tenga un grafo real, un grafo de la vida real, ¿no? Que represente algún contexto de la vida real. Entonces, esto que lo hemos hecho manualmente, es imposible hacerlo con grafos que representen situaciones de la vida real, ¿no? Ponerse uno por uno a encontrar todos los caminos, imposible, ¿no? Entonces tiene que haber una forma más fácil de hacerlo, ¿sí? Y esa forma es la que se describe en este teorema. Que no vamos a demostrar, simplemente vamos a aplicar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, esta es una aplicación de un concepto que se conoce como enrutamiento, ¿sí? La forma de conectar 2 puntos en una red dentro de dentro de una red, ¿sí? 2 puntos dentro de una red, ¿sí? De manera que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Como las que hemos planteado aquí, ¿no? Previamente ya hemos analizado condiciones de distancia, por ejemplo, no sé si se acuerdan el grafo donde estaba el vendedor y las 4 ciudades que quería visitar, ¿no? Entonces, ahí la condición o el requerimiento que teníamos planteado era que, bueno, que el camino pase por todos los vértices y que además sea el más corto. Aquí tenemos otra condición, esto que los caminos tengan longitud 2, ¿sí? Y que empiecen y terminen en el mismo vértice, ¿no? Entonces, vamos al teorema que viene, ¿no? Que nos permite, como digo, resolver este problema de manera, nos da las herramientas para resolver este problema de manera automatizada, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Si G es un grafo con vértices, con m vértices, ¿no es cierto? G es un grafo con m vértices, y A es la matriz de adyacencia de G, entonces para cada entero positivo n y para todos los enteros i, j, desde 1 hasta n, ¿sí?
la ijésima entrada de A a la N, ¿sí? Tiene la respuesta a la anterior pregunta, ¿sí? Es el número de caminos de longitud N que van del vértice I al vértice J. ¿De acuerdo? Entonces, leyendo el teorema desde el final, ¿sí? Si yo quiero encontrar el número de caminos, ¿sí? Con esta restricción, ¿no? De longitud N, que van desde I hasta J, desde el vértice I hasta J, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que coger la matriz de adyacencia del grafo en el que estoy trabajando y elevarle a la N, ¿sí? Y elevarle a la longitud que quiero que esos caminos tengan, ¿sí? Y al obtener esa matriz de adyacencia, imagínense que elevo a la N y obtengo una matriz que da bien. Yo obtengo una matriz, déjenme borrar, que luce así. Imagínense que aquí tenemos la fila I y aquí tenemos la columna J, ¿no? Y el elemento ijésimo es, que sería aquí encontramos 8, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? La ijésima entrada de esta matriz de adyacencia, ¿cierto? Este 8, es el número de caminos de longitud n, no sé cuánto sería n, sí, el número de caminos de longitud n, que permiten conectar del vértice I al vértice J, ¿no? Entonces tenemos una matriz de adyacencia que representa un grafo G, ¿cierto? Y nos dicen, quiero encontrar cuántos caminos conectan, cuántos caminos de longitud n, ¿sí? Conectan vértice I y vértice J. Pues cojo la matriz de adyacencia, le elevo a la enésima potencia, y al buscar el ijésimo elemento, yo encuentro que es 8. Entonces, ¿qué me dicen? Que hay 8 caminos, ¿sí? Hay 8 caminos de longitud n que conectan del vértice I al vértice J. Entonces, lo que hicimos aquí, ¿no es cierto? Manualmente, lo podemos hacer a partir de la matriz de adyacencia correspondiente, elevando a la enésima potencia, ¿sí? A ver, en este ejercicio, la matriz de adyacencia deberían elevarle ¿a qué potencia? Para encontrar el número de caminos de longitud 2 que conectan B2 y B2. ¿A qué potencia deberían elevarle? Deberían elevarle a la 2. ¿Sí? Elevan a la 2 y luego en la matriz resultante deberían buscar la entrada 2, 2 y J. Es decir, la segunda fila, que a lo mejor estaría por aquí, y la segunda columna, que a lo mejor estaría aquí, y aquí debería darnos 6. Bueno, ya le dibujé muy arriba, muy a la izquierda. Entonces, pueden comprobarlo, ¿no? Cogen la matriz de adyacencia, le elevan al cuadrado y la entrada 2, 2, es decir, la de la segunda fila y segunda columna, debería darle 6. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? Bueno, chicos, nos quedamos ahí. En la siguiente clase continuamos, ¿no? Y ya les voy a poner el deber correspondiente al capítulo anterior para que lo entreguen seguramente para el viernes de la siguiente semana. Ok, entonces estén pendientes que ya les enviaré un mensaje de correo. Ok, gracias chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Ya nos vemos.